Continuamos en esta edición de Metadata y es hora de meternos en la economía, es hora de meternos en los bolsillos de los misioneros. La situación se estaba poniendo bastante compleja. La macro está ordenada, es cierto, pero la micro sigue sin arrancar y la micro es la que nos pega de lleno en los bolsillos. Y se está haciendo cada vez más fuerte un problema que nosotros veníamos anunciando que iba a pasar desde inicios del 2024. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que se empezaba a dar vuelta al puente? Bueno, el puente está totalmente dado vuelta y eso ya se ha transformado otra vez en un problema para el sector comercial de la provincia de Misiones. Pero no es solo el sector comercial de Misiones el que la está empezando a pasar bastante mal, sino que también hay otros sectores de la economía provincial que está teniendo situaciones bastante complejas. En el turismo la cosa está bastante difícil y en el sector forestal también la cosa se está poniendo complicada. En el sector agrícola, en la producción, lo sabemos, lo venimos hablando hace un montón, la situación de la yerba, la situación de la madera, del té, y de otros productos de la economía regional misionera que vienen en una situación difícil. De hecho, si vamos al semáforo de Coninagro para el mes de mayo-junio, vamos a ver que no hay ninguna de las economías misioneras que esté en verde. Están en rojo, como puede ser la yerba y la mandioca, o están en amarillo, como puede ser el té y el tabaco. Así que la situación de la economía misionera se está poniendo algo compleja. Lo primero que vamos a escuchar es a Alejandro Aene, que es el titular de la SEM, de la Confederación Económica de Misiones, hablando de uno de estos problemas, del impacto que está teniendo que el puente se haya dado vuelta y cómo la están pasando los comerciantes misioneros. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que en Misiones la situación está peor que a nivel país. Básicamente porque, bueno, no estoy por decir nada nuevo. Al ser una provincia netamente fronteriza, en donde es muy fácil hacer compras tanto en Paraguay como en Brasil, las personas se movilizan y tratan de hacer rendir sus ingresos de la mejor manera posible. Y contra eso, hoy en día, con este dólar bajo para comprar, pero que se quedó, yo creo, alto o caro en cuanto a los valores a los cuales determinada mercadería fue importada, y es imposible competir. Es decir, uno está viendo a diario que la relación es, en muchos casos, de hasta 3 y 4 veces más barato. En algunos casos en Paraguay, o en la mayoría de los casos, en otros casos en Brasil. Te diría más, en Paraguay se nota más todo lo que tiene que ver con textiles e indumentaria, y en el caso de Brasil con productos alimenticios. Bueno, ahora recién cuando venía para acá veía la cola hoy, un clásico, ¿no? Feriado en el lado de Argentina y están ahí cruzando. ¿Cuál es el rubro más golpeado? ¿Indumentaria? Yo creo que básicamente, sí, de lejos. De lejos, porque aparte uno está viendo también o enterándose que a nivel país empresas textiles están o achicándose o directamente cerrando, porque además con las facilidades que ha implementado el gobierno nacional para poder importar con un dólar diferencial y con hasta formas de pago distintas de las que había antes, y se vuelve imposible competir. Es decir, sabemos, y esto no es, podríamos decir, no es, al revés, es de manual. China, por ejemplo, produce para miles de millones de personas. Argentina produce para 48 millones. Entonces, nunca los costos de producción de Argentina van a ser parecidos o similares. Digo China, como puedo decir también Bangladesh, Vietnam, Bangladesh, Ceilán o tantos otros, Vietnam, es decir, tantos otros países del Asia. Es imposible, desde lo que gana la persona hasta lo que tiene que ver con cantidad de unidades producidas. Ahí estaba entonces Alejandro Aene.
Y no es solamente una cuestión de los comercios, no es solamente una cuestión de que la gente está comprando ropa o está comprando electrónica o está comprando ese tipo de productos o algún otro tipo de productos en Paraguay, en Encarnación o en Brasil en el caso de las costas del río Uruguay. También hay otros sectores que la están pasando bastante mal. ¿Por qué? Porque no está viniendo el turismo que venía a consumir acá. Recuerden la cantidad de brasileros que estaban viniendo a hacer compras a Posadas hace algunos años atrás, o los mismos paraguayos que venían a hacer compra y venían a pasar el día y se quedaban o en un hotel o comían en los restaurantes misioneros. Tampoco los misioneros se están moviendo. Tampoco los misioneros están saliendo a comer tanto como salían antes. Tampoco los misioneros están tomando fines de semana largo en Misiones. Tampoco los argentinos se están movilizando para eventos que se realizan en otras provincias. Y esto lo refleja muy bien Oria, el encargado o el titular de AMBRA en Misiones, que reúne a la gastronomía y a la hotelería. Así está el turismo en Misiones. Domingo al mediodía fue bueno, fue positivo. Se trabajó, todos los locales que abrieron y que tuvieron propuestas han trabajado de lleno. Ahora el resto del fin de semana fue muy bajo, bajo, digamos, por un tema de mal clima y también, digamos, por dispersión del feriado. Es un feriado donde Posadas no recibe turismo, y sí hubo gente posadeña que empezó a irse a otros lugares por el mismo tema que venimos hablando, ¿no? Hace años, ¿no? Que cuando te empieza a salir barato hay gente que ha podido y se ha ido a Foz de Iguazú, por ejemplo, a un hotel a pasar el fin de semana. Y empezó, digamos, el éxodo de lo que tanto planteábamos, que cuando nuestra plata se fortalece, y eso es bueno para la Argentina, para ciertas cosas, para el misionero es malo. Bueno, eso es lo que está empezando a pasar. La cola del puente ayer eran las 9 de la noche y recién empezaba a tranquilizarse, la cola estaba llena, ¿no? Se ve que la gente estaba retornando, que puede ser también gente paraguayos residentes en la Argentina que van de visita, pero también entre medio debe haber gente que ha ido a hacer uso también de la gastronomía, de Encarnación, de la hotelería. Estamos empezando a volver al viejo sistema, ¿no? De que cuando sale más barato ir de vacaciones a Brasil o cruzar ir a Paraguay. Entonces el fin de semana gastronómicamente, entre el clima, el fin de semana largo que no le favoreció a Posadas, y cierto éxodo del posadeño, no fue bueno para la gastronomía. No fue un buen fin de semana largo para los restaurantes, no fue un buen fin de semana largo para los hoteles, no fue tampoco un buen Día del Padre para los comercios. De hecho, los informes de CAME indican que a nivel país cayó 1,8% la venta por el Día del Padre respecto al año 2024, que había sido pésima respecto del 2023. O sea que viene en caída, no se está recuperando en ese sector. Y de hecho, los tickets de venta, el ticket promedio de venta por el Día del Padre, según la CAME, fue de 41.000 pesos, 8% menos de lo que había sido el año pasado, teniendo en cuenta una inflación de casi el 50%. Así que bastante complejo la situación en este sector. Pero esto es la economía del día a día, no es la única que está mal. Hay uno de los motores de la economía misionera también que la está pasando bastante complicada la situación, y es el sector forestal. Es una de las industrias principales de Misiones. Y Germán Rockenbach, de Apicofón, así nos cuenta el difícil momento que están pasando por cuestiones internas, pero también por cuestiones externas. Y negativamente estamos cerrando el primer balance, porque la construcción sigue parada, no se reactivó, el mercado está muy deprimido, las ventas están paradas, las exportaciones también están paradas hasta ver qué sucede con el gobierno de Trump y los aranceles. Así que es un panorama bastante raro todavía que estamos viviendo, y complicado para nosotros, porque el gobierno nacional está muy
muy enfocado en la macroeconomía y por ahí no está mirando un poco a las pymes que somos los que movemos acá en Misiones o la mayoría de la provincia. Así también pasa con la yerba y los otros productos. Hay algo que ha empeorado, recién mencionabas los aranceles de Trump, ahora podríamos sumar también la guerra que ha estallado, que probablemente va a afectar, no sé, la guerra entre Israel e Irán, ¿no? Que probablemente va a afectar los combustibles, si uno piensa, pero bueno, estas cuestiones nos cambian. Y la pregunta es esta, si uno mira cómo terminaba en el 2024, que sabemos que no fue bueno, y cómo están terminando este primer semestre, ¿hay algo que ha empeorado? Sí, empeoramos porque seguimos teniendo una inflación todavía que sigue siendo mayor al tipo de cambio. Que sobre todo para los exportadores eso le viene limitando muchísimo, porque más o menos viene en un 1% la suba del dólar mensual y prácticamente estamos teniendo un 3% de inflación mensual, y eso hace que también el tipo de cambio retrasado a la mayoría de las empresas que están exportando le viene complicando porque ya no hay más margen. Claro, se pierde rentabilidad o se pierde clientes. Sí. Ya estamos en lo último de rentabilidad, entonces están viendo para dónde van. Ahí estaba entonces sector comercial, sector forestal, ya venimos hablando del sector productivo, todos en situaciones muy complejas. ¿Y qué puede hacer un gobierno provincial para resolver estos problemas que tienen su génesis en un gobierno nacional? Bueno, buscar planes, buscar programas que traten de dar alguna ayuda, algún empujoncito para que esta economía deje de tambalear o por lo menos tambalee un poco menos. Por un lado, y lo que respecta al sector comercial, están los programas ahora que existen hace ya más de 10 años, cumplieron 10 años en este 2025, que sabemos que son programas de incentivo de compra, que lo que hacen es, con alguna ayuda de reintegros o cuotas sin intereses, hacen más atractiva la compra quizás de ropa o de un electrodoméstico en la provincia de Misiones y que haya menos intenciones de ir a cruzar el puente para comprar, aunque igual así hoy está difícil esto. Y por otro lado, programas de ayuda o crédito blando para las pequeñas y medianas empresas, que son un poco las que sostienen la economía, no solo en Misiones, sino en el país. Porque las grandes industrias tienen su peso, pero la mayoría de los puestos de trabajo las entregan las pequeñas y medianas empresas. Y ahí, esta semana, se lanzó un programa para darles un empujoncito a Una Hora Pyme, para ver si logran darle un empujón y tratar de que el tambaleo por el que están pasando sea un poco menor. Lo escuchamos al gobernador Hugo Pasalacqua en la presentación. Ahora lo escuchamos al gobernador de la provincia de Misiones, licenciado Hugo Pasalacqua. Muy buen día. La explicación de mi querido ministro Adolfo fue propia de un docente. No, en serio, bien explicadito, para que yo entienda. Esta propuesta que nace del llamado sector privado, digo llamado porque para mí no hay sectores, o sea, lo público y lo privado son dos caras de la misma moneda. Hablaba, digamos, el debate saldado. En la provincia de Misiones ese debate público-privado ya está saldado. Sabemos que, sobre todo en situaciones difíciles y complejas, como se dijo en la mesa, se sale con 2 o 3 actitudes, se sale con actitudes. La primera actitud es ser creativo, y felicito por la idea. La idea viene del llamado sector privado. Y la capacidad de escuchar, de estar atento y ver cómo el llamado sector público puede poner el hombro en conjunto con el tercer sector financiero. Fue una madeja bastante fácil de armar, porque como ya hay un entrenamiento con los ahora y un entrenamiento con trabajar en conjunto, la cosa fue muy sencilla. Compleja es la arquitectura, pero fue sencilla ponernos de acuerdo. Y saber que el Estado debe poner el hombro en una situación de dificultad, el Estado debe poner el hombro. Yo el otro día, 25 de mayo, me tocó hablar en el acto y recordaba a Belgrano. Belgrano, que fue gobernador de Misiones, tenía una definición extraordinaria en su protoconstitución, que
que es parte de nuestra Constitución provincial, la que escribió Belgrano en diciembre de 1810 acá en Candelaria. Y él hablaba del sector público, creó la figura del intendente, por ejemplo, de los caminos, la cuadrícula romana, cómo tenía que urbanizarse, dónde iba la huerta, el cementerio, que había que hacer escuelas, fundó pueblos, fundó escuelas, bueno, era Estado, para facilitar y crear en el sector privado, en el comercio de época, hablo de 1810, para que el comerciante de época pueda desarrollarse. O sea, el comerciante no se puede, el comerciante industrial, pyme, etcétera, no se puede desarrollar si no tiene un Estado suficiente. No puede, ¿eh? No hay camino, no hay escuela, la gente no se educa, imposible. Y el Estado no puede funcionar si el sector privado no genera. Entonces, por fortuna, acá entendimos perfectamente que se sale juntos. Se sale, repito, creativamente, como en el programa, un programa muy creativo. No existe en el país que entre comercio, entre industrias se puedan comprar y vender, no existe. Es un acto de creación, es un acto creativo. Repito, la capacidad de escuchar, la disposición del sector financiero en acompañar, si no esto tampoco se podría hacer, y la espalda del trabajo de los sectores industriales y comerciantes. Yo recuerdo, lo reitero, el mayor dador de empleo en la provincia de Misiones es el comercio. Es el comercio, servicio, industria, es el mayor dador de empleo. Entonces, si no cuidamos eso, no estamos cuidando a la gente, básicamente. No es solamente apoyar al empresario comerciante, y vengo de familia comerciante, de docente y comerciante. Comercio que se salva de esta, repito, porque acá se dijo, difícil situación, es garantizar el empleo a miles y miles, decenas de miles de familias misioneras. Es tan simple como eso. No es solamente el empresario, no es el dueño de la zapatería que está, o del electrodoméstico o lo que fuere. Es los empleados que trabajan ahí, las familias que están ahí. Entonces, motorizar eso a través de la hora pyme, a mí me da mucha satisfacción. Acá se lanzaron muchos ahora, creo que otro poco vamos a hacer algo con los amigos de Alem. Me acuerdo que lo hicimos con la gente de Aristóbulo allá. Los ahora me dan mucha satisfacción porque nació en esta sala, con el pan. Los ahora nacieron con el precio del pan que iba a subir. En ese momento Misiones tenía el pan más barato de la Argentina. El pan más barato de Argentina era Misionero. En esa línea de coparticipación, o sea, participar en conjunto, de comunidad, de trabajar en común unidad, lo llamado público, lo llamado privado, que repito, para mí son dos caras de la misma moneda, son lo mismo, y viendo con optimismo este pedido que hicieron varios, y lo repitió muy bien Adolfo, más allá de estas 115 empresas que ya están, invitarlas porque es para el bien de todos. O sea, se hace esto para que Misiones progrese, para que la gente tenga trabajo y la cosa avance. Así que lo que puedan entrar a la página ahora, háganlo. Vamos a ver la experiencia, yo auguro que va a ser altamente positiva. ¿Es el remedio a todas las enfermedades? No, pero es un enorme paliativo, es una ayuda muy grande. No existen soluciones mágicas, pero sí soluciones creativas y en conjunto. Gracias. Ahí estaba entonces el mandatario provincial presentando este programa. A ver, la situación hoy es compleja, la situación a futuro no se ve que vaya a mejorar en el corto o en el mediano plazo, esto va a llevar tiempo, es posible que dentro de algunos años veamos que estos cambios de la economía nos den una economía más normal, como siempre se viene pidiendo en la Argentina, quizás, no lo sabemos, porque tampoco sabemos si va a funcionar esto. Muchas de las cosas que se están haciendo ya se hicieron en otro momento y no funcionaron. Es cierto que se hicieron en otro contexto, es cierto que se hicieron con una macro distinta. Vamos a ver si con los arreglos de la macro que se hicieron ahora, que sí son diferentes a los de otros tiempos, se logra que la microeconomía se acomode y nos dé algo de tranquilidad. Pero eso está claro que está muy difícil de que sea en el corto o el mediano plazo. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir contando las cosas que vienen pasando. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta nos vamos a meter de lleno en la política, en los pasillos de la política misionera, porque están pasando cosas y se las vamos a contar.